retrocede en el tiempo y redescubre las verduras heredadas más olvidadas. Desde un maíz dorado y dulce hasta frijoles vibrantes y ruibarbo ácido, estos cultivos atemporales alguna vez definieron los huertos caseros y las comidas familiares. El maíz Golden Bantam fue una vez el estándar de oro del maíz dulce cultivado en casa. Antes de que las variedades híbridas dominaran el mercado, este maíz heredado se cultivaba en jardines de todo EEE.UU por su dulzura cremosa y su rica textura mantecosa. Desarrollado a principios de 1900, Golden Bantam revolucionó la jardinería al permitir que el maíz dulce se cultivara sin necesidad de grandes extensiones de terreno. A diferencia de las variedades modernas ultra dulces, este maíz tiene un sabor equilibrado que no resulta abrumador, lo que lo hace perfecto para comer fresco, asar o conservar. En aquella época, las familias dependían de este maíz para sus comidas de verano y su almacenamiento invernal, ya sea enlatándolo o secando los granos. Sus granos de un amarillo intenso y sus tallos robustos lo convierten en un cultivo tanto práctico como visualmente atractivo. Aunque las grandes granjas comerciales lo reemplazaron con híbridos que soportan mejor el transporte, los jardineros caseros aún lo valoran por su sabor auténtico y su cosecha confiable. Si quieres probar un pedazo de historia, el Golden Bantam es la elección perfecta. Pero, ¿qué pasa con los tomates? Antes de que los supermercados solo vendieran tomates perfectamente redondos y uniformes, la gente cultivaba variedades que priorizaban el sabor sobre la apariencia. Y hubo un tomate heredado en particular que se convirtió en el favorito de los huertos caseros. El tomate Brandywine es una de las variedades heredadas más queridas, conocida por su sabor excepcional, gran tamaño y apariencia única. A diferencia de los tomates perfectamente redondos que se encuentran en los supermercados, los Brandywine suelen tener formas irregulares y pueden variar en colores, desde un rojo intenso hasta un rosa vibrante. Pero, ¿qué los hace realmente especiales? Su sabor, rico, dulce y lleno del auténtico gusto a tomate. Esta variedad data de finales del siglo XIX y fue cultivada originalmente por su increíble sabor en lugar de su vida útil. Durante generaciones, los jardineros han apreciado el tomate Brandywine porque prospera en huertos caseros y ofrece una experiencia de sabor inigualable. Mientras que los tomates modernos suelen ser seleccionados por su resistencia y facilidad de transporte, esta variedad sigue siendo la favorita de quienes priorizan el sabor por encima de todo. Es perfecto para comer fresco, en sándwiches o para hacer salsas espesas y deliciosas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabían los tomates antes de la producción en masa? Si es así, el Brandywine es un cultivo imprescindible. El ruibarbo es una verdura que a menudo se confunde con una fruta debido a su sabor ácido y ligeramente agrio, que combina perfectamente con ingredientes dulces como las fresas y el azúcar. Un clásico en las cocinas tradicionales, el ruibarbo se usaba comúnmente en tartas, mermeladas y salsas. Es una de las pocas verduras perennes, lo que significa que vuelve a crecer año tras año, convirtiéndose en un cultivo confiable para los jardineros caseros. El ruibarbo prospera en climas fríos y solía encontrarse en los patios traseros de nuestros abuelos, quienes lo valoraban por su cosecha temprana en primavera. Sus tallos rojos vibrantes y sus grandes hojas verdes lo hacen tan hermoso como útil. Aunque alguna vez fue un alimento básico en las despensas, ha caído en el olvido en los supermercados modernos, posiblemente porque requiere cierta preparación para equilibrar su acidez. Sin embargo, quienes lo cultivan juran por su versatilidad. Ya sea horneado en postres o convertido en un jarabe refrescante, el ruibarbo merece un lugar en los huertos y cocinas de hoy. Los frijoles escarlata no solo son deliciosos, sino también una de las verduras heredadas más visualmente impactantes. Con sus brillantes flores rojas, estos frijoles sirven tanto para embellecer el jardín como para proporcionar una fuente de alimento rica y versátil. Nuestros abuelos los cultivaban en enrejados y cercas, permitiéndoles trepar y crear un muro natural de color y nutrición. Pero más allá de su apariencia, estos frijoles son altamente nutritivos y se pueden disfrutar de varias formas. Las vainas jóvenes pueden comerse como ejotes tiernos, mientras que los frijoles maduros se secaban para usarse en sopas y guisos abundantes. Uno de sus mayores beneficios es que atraen a polinizadores como abejas y colibríes, convirtiéndolos en una adición ecológica y beneficiosa para cualquier huerto. A pesar de su gran popularidad en el pasado, han sido en gran parte reemplazados por variedades híbridas en la agricultura moderna. Sin embargo, aquellos que valoran el sabor, la belleza y la sostenibilidad aún los cultivan con orgullo.
Si buscas una verdura que alimente tanto el cuerpo como el alma, los frijoles escarlata trepadores son la elección perfecta. La calabaza Hubbard es una gigante entre las verduras heredadas, tanto en tamaño como en importancia histórica. Conocida por su piel dura y gruesa y su pulpa densa y dulce, esta calabaza de invierno era esencial cuando el almacenamiento de alimentos a largo plazo era una necesidad. Antes de la refrigeración, las familias dependían de verduras como la Hubbard para sobrevivir el invierno, ya que podía mantenerse fresca durante meses sin estropearse. Su sabor dulce y ligeramente nuez la convirtió en un ingrediente clave en sopas, tartas y platos asados. Se encuentra en diferentes colores, desde azul verdoso hasta amarillo dorado y naranja intenso, lo que la convierte en una adición visualmente atractiva a cualquier despensa. Aunque ha sido reemplazada en gran medida por variedades de calabaza más pequeñas y fáciles de manejar, la Hubbard sigue siendo insuperable en sabor y durabilidad. Muchos cocineros tradicionales aún juran que es la mejor calabaza para hacer tartas de calabaza. Si tienes espacio en tu jardín, cultivar una calabaza Hubbard es como cultivar un pedazo de historia, práctica y deliciosa. Pero la calabaza no era el único manjar dulce que cultivaban nuestros abuelos. Antes de que los melones híbridos modernos dominaran los mercados, existía una fruta tan jugosa y deliciosa que se convirtió en una tradición veraniega en muchos hogares. Descubre el melón olvidado que merece regresar. El melón Crenshaw es una fruta heredada olvidada que alguna vez fue un favorito en los huertos familiares debido a su sabor increíblemente dulce y jugoso. Este melón es un cruce entre el melón cassava y el melón persa y se distingue por su corteza gruesa de color amarillo y su pulpa naranja brillante. A diferencia de muchas variedades modernas de melón, que a menudo se cultivan para facilitar su transporte y mejorar su apariencia, el Crenshaw era valorado por su dulzura intensa, similar a la miel, y su textura mantecosa. Nuestros abuelos lo disfrutaban en los cálidos días de verano, ya sea en rodajas como un bocadillo refrescante o añadido a ensaladas de frutas. Su alto contenido de azúcar le da un nivel de dulzura difícil de igualar con los melones comerciales. Aunque tarda en madurar y requiere un clima cálido, su sabor superior hace que la espera valga la pena. Hoy en día es menos común, pero sigue siendo una joya oculta para quienes aprecian frutas auténticas y llenas de sabor. Este melón merece un regreso a nuestros jardines. El kale rojo ruso es una variedad de col rizada olvidada que destaca por sus hojas tiernas y su resistencia al frío. A diferencia de la col rizada que se encuentra en la mayoría de los supermercados, esta variedad tiene hojas planas, ligeramente dentadas, con un sabor suave y ligeramente dulce. ¿Por qué nuestros abuelos amaban tanto esta variedad? Porque podía soportar las heladas y seguir creciendo durante los meses más fríos, proporcionando una fuente vital de nutrición cuando otras verduras escaseaban. El kale rojo ruso se cosechaba directamente del jardín en invierno y se usaba en sopas, guisos o simplemente salteado con ajo. Su resistencia lo convertía en un cultivo confiable para familias autosuficientes que valoraban tener verduras frescas durante todo el año. Más allá de su dureza, esta col es rica en nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, C y K, lo que la convierte en un excelente superalimento. Aunque ha sido desplazada en gran parte por variedades más comercializadas, sigue siendo una de las favoritas entre los jardineros caseros y los amantes de la comida saludable que buscan una verdura fácil de cultivar, nutritiva y llena de sabor. La remolacha cilindra es una variedad heredada conocida por su forma alargada única, que la hace mucho más fácil de cortar y encurtir en comparación con las remolachas redondas tradicionales. Nuestros abuelos valoraban mucho esta variedad porque producía rodajas uniformes y tiernas, lo que la hacía perfecta para enlatados y conservas. A diferencia de algunas remolachas modernas, las cilindra tienen una textura suave y un dulzor terroso profundo, que se intensifica cuando se hornean. Su forma alargada también permite un cultivo más eficiente, ya que ocupan menos espacio en el huerto y ofrecen una cosecha abundante. Estas remolachas eran un alimento básico en muchas despensas, proporcionando vitaminas y minerales esenciales durante los meses de invierno. Aunque han desaparecido en gran medida de los supermercados convencionales, las remolachas cilindra siguen siendo una de las favoritas entre los jardineros que aprecian su practicidad y su sabor excepcional. Ya sea frescas, asadas o en escabeche, estas remolachas son un recordatorio de cómo las variedades antiguas fueron cultivadas por su sabor y funcionalidad, en lugar de solo por su apariencia. ¿Creías que estas eran las únicas verduras olvidadas? Sigue atento, todavía hay muchas más por descubrir.
La zanahoria dragón es una verdura heredada llamativa, con una piel de color púrpura intenso y un núcleo naranja brillante. A diferencia de las zanahorias modernas, que han sido cultivadas para la uniformidad, esta variedad se celebra por su color único y su sabor audaz, ligeramente picante. Nuestros abuelos amaban cultivar zanahorias dragón porque no solo eran hermosas, sino también increíblemente nutritivas. Son ricas en betacaroteno y antioxidantes, lo que las convierte en un superalimento mucho antes de que el término se volviera popular. Su sabor terroso y profundo las hace perfectas para asar, agregar a sopas o incluso comer frescas como un bocadillo crujiente. La vibrante piel púrpura contiene antocianinas, compuestos conocidos por sus beneficios para la salud. Los jardineros las apreciaban por su resistencia y capacidad para prosperar en diversos tipos de suelo. Aunque la mayoría de las zanahorias de los supermercados han perdido gran parte de su diversidad original, las zanahorias dragón siguen siendo una favorita entre quienes buscan sabores y colores únicos en su huerto. Su apariencia llamativa y su sabor delicioso hacen que esta joya heredada merezca ser redescubierta. La coliflor Snowball es una variedad heredada que data de finales del siglo XIX, apreciada por sus cabezas redondas y blancas como copos de nieve. A diferencia de las coliflores híbridas modernas, que a menudo se cultivan para la producción comercial, esta variedad fue criada por su textura tierna y su sabor suave y ligeramente a nuez. Nuestros abuelos cultivaban la coliflor Snowball por su versatilidad en la cocina. Podía hervirse, asarse, triturarse o incluso encurtirse. Era una verdura esencial en invierno, ya que se almacenaba bien y proporcionaba una fuente importante de nutrientes cuando las verduras frescas escaseaban. Los jardineros caseros la apreciaban porque era fácil de cultivar y se adaptaba bien a diferentes climas. Con el tiempo, las variedades híbridas con mayores rendimientos reemplazaron a las coliflores heredadas como la Snowball, pero muchos jardineros aún prefieren su sabor y textura superiores. Si buscas una verdura tradicional que aporte tanto historia como sabor a tu mesa, la coliflor Snowball es la opción perfecta para cualquier huerto. El pimiento fish es una variedad heredada única y con una historia fascinante. Sus hojas bellamente variegadas y sus frutos de colores cambiantes lo convierten en una obra de arte viviente en el huerto. Fue ampliamente cultivado por jardineros afroamericanos a lo largo de la costa este de EU en el siglo XIX. Su nombre proviene de su uso tradicional en platos de mariscos, donde añadía un toque de picante y profundidad de sabor. A diferencia de los pimientos modernos, el fish cambia de color a medida que madura, pasando de verde a blanco cremoso, luego a naranja y finalmente a rojo intenso. Su apariencia única lo convirtió en un favorito entre los jardineros caseros, quienes lo plantaban tanto por su valor culinario como ornamental. Tiene un nivel de picante medio, lo que lo hace versátil para salsas, adobos y condimentos. Aunque en gran parte olvidado en la agricultura moderna, los entusiastas de las variedades heredadas y los chefs lo están trayendo de vuelta. Este pimiento es un recordatorio de que algunos de los mejores ingredientes provienen del pasado, esperando ser redescubiertos en los huertos modernos. El guisante Mammoth Melting Snow es una variedad heredada conocida por sus vainas grandes, planas y dulces que pueden comerse enteras. A diferencia de los modernos guisantes de vaina, que han sido cultivados para maximizar la producción, esta variedad se apreciaba por su sabor superior y su textura tierna. Nuestros abuelos los cultivaban en sus jardines y los entrenaban para trepar en enrejados, facilitando la cosecha. Sus crujientes y jugosas vainas eran de los primeros cultivos listos para la cosecha en primavera, brindando un toque fresco y dulce después de un largo invierno. Estos guisantes eran ideales para salteados, sopas y ensaladas, o simplemente para comerlos directamente de la vid. Además, una gran ventaja de esta variedad es que no necesita ser desgranada, lo que la convierte en un alimento práctico y delicioso en la cocina casera. Aunque los guisantes híbridos han dominado la producción comercial, los jardineros que buscan sabor auténtico y nostalgia siguen cultivando esta variedad insuperable. Pero, ¿qué pasa con las verduras que prosperan en el calor? Mientras que los guisantes son un cultivo favorito de primavera, hay otra verdura olvidada que fue un alimento básico en climas cálidos, aportando sabor, textura y tradición a innumerables platos. La okra Perkins Long Pod es una variedad heredada clásica que ha sido cultivada durante generaciones, conocida por sus vainas largas, delgadas y de un verde vibrante, además de su rico sabor. ¿Qué hace que esta variedad sea tan especial en comparación con la okra moderna?
A diferencia de las ocras híbridas, que suelen sacrificar ternura a cambio de mayores rendimientos, la Perkins Long Pod sigue siendo apreciada por su textura suave y sabor superior. Nuestros abuelos valoraban esta variedad por su alta productividad. Crece excepcionalmente bien en climas cálidos y produce una gran cantidad de vainas durante toda la temporada. La ocra fue un ingrediente esencial en muchas cocinas del sur de EEIOU, utilizada en frituras, guisos, sopas y encurtidos. Además, su resistencia a condiciones difíciles la convirtió en un cultivo confiable para las familias autosuficientes. Las plantas pueden crecer hasta 2 metros de altura, convirtiéndolas en una impresionante adición a cualquier jardín. Aunque muchos supermercados ahora prefieren variedades más pequeñas y firmes, quienes disfrutan de la cocina tradicional y auténtica siguen prefiriendo la Perkins Long Pod. Si buscas una verdura con raíces profundas en la tradición culinaria, esta ocra heredada es una elección excelente. El pepino Straight 8 es una variedad heredada muy apreciada por sus frutos perfectamente rectos, de color verde oscuro y de excelente sabor. A diferencia de los pepinos modernos, que han sido cultivados principalmente por su uniformidad y durabilidad, esta variedad se cultivaba por su sabor y textura superiores. Nuestros abuelos confiaban en el Straight 8 para sus ensaladas frescas, encurtidos y como bocadillos simples con un toque de sal. Era un básico en los huertos familiares debido a su fiabilidad. Producía una cosecha abundante con muy poco mantenimiento. El nombre Straight 8 proviene de su tamaño ideal, alrededor de 8 pulgadas de largo, lo que lo hace perfecto para cortar en rodajas para sándwiches o para conservas. A diferencia de algunos pepinos híbridos, esta variedad heredada tiene una piel delgada y suave, junto con una pulpa crujiente y jugosa, con un dulzor suave. Prospera en climas cálidos y crece bien tanto en camas de jardín como en macetas. Aunque muchos pepinos comerciales han perdido el crujido fresco y natural, el Straight 8 sigue siendo una de las opciones favoritas de los jardineros que buscan el verdadero sabor del pepino. La cebolla Red Wethersfield es una variedad y heredada impactante, con piel de un rojo intenso, casi púrpura, y un sabor rico y ligeramente dulce. Cultivada por primera vez en el siglo XVIII, se convirtió en una de las cebollas más populares en el siglo XIX, principalmente debido a su extraordinaria capacidad de almacenamiento. A diferencia de muchas cebollas modernas que han sido cultivadas para un crecimiento rápido, la Red Wethersfield era apreciada por su carne densa y su intenso sabor, lo que la convertía en un ingrediente clave en sopas, guisos y ensaladas. Nuestros abuelos confiaban en esta cebolla para durar todo el invierno, proporcionando un suministro constante de condimentos para sus comidas. Además de su robustez, esta variedad añade un toque vibrante de color a platos frescos, lo que la hace tanto práctica como visualmente atractiva. Aunque ha sido desplazada por cebollas híbridas diseñadas para la producción masiva, muchos jardineros caseros aún prefieren su sabor superior y su larga vida útil. Si buscas una cebolla con historia, resistencia y un sabor inigualable, la Red Wethersfield es un imprescindible en cualquier huerto. El salsifí, también conocido como planta de ostra, es una verdura de raíz antigua que alguna vez fue un cultivo común en los huertos familiares. Su nombre proviene de su sabor único y suave, similar a las ostras cuando se cocina. Esta raíz larga y delgada puede tener una piel blanca o negra, según la variedad, y era muy utilizada en sopas, guisos y purés, de forma similar a las papas. En el pasado, el salsifí era una verdura de invierno confiable, ya que podía quedarse en el suelo y cosecharse cuando fuera necesario, proporcionando una fuente de alimento fresca y natural. Cuando se cocina, su textura se vuelve cremosa y combina perfectamente con mantequilla, ajo y hierbas. A pesar de su delicioso sabor y versatilidad, ha desaparecido en gran medida de los supermercados modernos debido a su lento crecimiento y delicado proceso de cosecha. Sin embargo, para aquellos que desean reconectarse con los sabores tradicionales y las verduras nutritivas olvidadas, el salsifí es una opción increíble. Es una joya oculta que merece un lugar en los huertos y cocinas de hoy. Pero las raíces no eran los únicos tesoros escondidos en los huertos de nuestros abuelos. Algunas venían envueltas en su propio empaque natural, listas para ser descubiertas. El aguaimanto, también conocido como Uchuva officalis, es una pequeña fruta encapsulada en una cáscara de papel natural. Estas bayas de color naranja dorado tienen un sabor dulce con un toque ácido y notas de piña y vainilla, lo que las convierte en una adición única a cualquier huerto. Nuestros abuelos solían cultivar aguaimantos porque eran fáciles de cosechar y de bajo mantenimiento.
siendo una fruta confiable para comer fresca, preparar mermeladas, tartas o incluso secarlas como sustituto de las pasas. A diferencia de muchas bayas modernas, los aguaimantos no requieren mucho cuidado y son naturalmente resistentes a plagas. Una vez que la cáscara se seca y se vuelve quebradiza, la fruta en su interior está madura y lista para disfrutarse. Aunque alguna vez fueron un cultivo esencial en los huertos caseros, su corta vida útil y falta de comercialización han hecho que se vuelvan cada vez más raros. Sin embargo, para los jardineros que buscan una fruta deliciosa y poco común, el aguaimanto es una elección perfecta. Su historia rica y sabor increíble lo convierten en un tesoro olvidado que vale la pena redescubrir. La alcachofa de Jerusalén, comúnmente conocida como tupinambo, es un tubérculo nudoso que ni es una alcachofa ni proviene de Jerusalén. ¿Por qué esta verdura inusual fue alguna vez un cultivo básico en los huertos familiares? Esta planta originaria de América del Norte es pariente del girasol y produce tubérculos comestibles con un sabor ligeramente dulce y a nuez. Fue un alimento fundamental para tribus indígenas y colonos y siguió siendo popular entre nuestros abuelos, quienes la valoraban como una verdura nutritiva y fácil de cultivar. A diferencia de las papas, el tupinambo es bajo en almidón y rico en inulina, una fibra beneficiosa para la salud intestinal. Se puede consumir crudo en ensaladas, asado para darle una textura crujiente, o hecho puré en sopas para un sabor terroso y cremoso. Esta planta prospera en casi cualquier suelo y puede quedarse en la tierra para cosecharse durante el invierno. A pesar de su resistencia y beneficios nutricionales, ha sido en gran parte olvidada debido a su forma irregular y sus efectos digestivos ocasionales. Sin embargo, está volviendo a ganar popularidad entre chefs y jardineros que buscan un cultivo sostenible, sabroso y único. El skirret es un vegetal de raíz ancestral que alguna vez fue un cultivo esencial en las cocinas europeas, apreciado por su sabor dulce y raíces tiernas. Similar a la chiribía, pero con un sabor más suave, el skirret crece en racimos de raíces largas y delgadas, que pueden hervirse, asarse o triturarse. Este vegetal era un favorito en la época medieval e incluso se cultivaba en los jardines de Enrique VIII. A diferencia de muchas raíces modernas, el skirret requiere poco cuidado, ya que prospera en diferentes tipos de suelo y soporta el clima frío, lo que lo convierte en una opción excelente para la cosecha durante todo el año. Su sabor naturalmente dulce lo convirtió en un ingrediente popular en sopas, guisos y versiones tempranas del puré de papas. Con el tiempo, el skirret fue reemplazado por las papas y las zanahorias, lo que llevó a su declive en popularidad. Sin embargo, quienes buscan una verdura única, sabrosa y con valor histórico deberían considerar revivir el skirret en sus huertos. Su dulzura delicada y versatilidad hacen de él una joya olvidada que merece ser redescubierta. El chayote es una verdura versátil y resistente que solía ser un cultivo común en los huertos caseros, especialmente en climas cálidos. Este fruto en forma de pera y color verde claro tiene una textura ligeramente crujiente y un sabor suave, lo que lo hace perfecto para guisos, salteados, cazuelas y ensaladas. A diferencia de muchas otras calabazas, toda la planta del chayote es comestible, incluyendo el fruto, las hojas, los tallos e incluso las raíces. Nuestros abuelos valoraban el chayote por su alta productividad, ya que una sola vid podía dar una cosecha abundante. Originario de Centroamérica y Sudamérica, el chayote fue un alimento esencial en muchas culturas indígenas antes de expandirse a todo el mundo. A pesar de sus beneficios nutricionales, incluyendo altos niveles de vitamina C y fibra, el chayote ha sido opacado por variedades de calabaza más comunes como el calabacín y la butternut. Sin embargo, sigue siendo una opción fantástica para los jardineros que buscan cultivar un vegetal resistente y subestimado. Si disfrutas de verduras suaves y versátiles que funcionan en una gran variedad de platillos, el chayote es una elección excelente para revivir en el huerto. ¿Creías que estas eran las únicas verduras olvidadas? Sigue atento, porque aún quedan muchas más por descubrir. El cardo es una verdura olvidada estrechamente relacionada con la alcachofa, pero en lugar de comer la flor, se disfrutan sus tallos gruesos y parecidos al apio. Popular en la cocina mediterránea, el cardo tiene un sabor ligeramente amargo y a nuez, que se suaviza al cocinarlo. Tradicionalmente, se guisaba, rebozaba y freía, o se usaba en guisos y estofados contundentes. Nuestros abuelos valoraban el cardo por su tamaño imponente, su resistencia al frío y su capacidad para realzar el sabor de los platos. Cultivarlo requiere paciencia,
ya que tiene una temporada de crecimiento larga y necesita blanqueamiento, cubrir los tallos para hacerlos más tiernos. A pesar de haber sido muy popular en el pasado, el cardo ha desaparecido de la mayoría de los supermercados debido a la dificultad de preparación en comparación con otras verduras. Sin embargo, los jardineros que aprecian sabores únicos y técnicas culinarias tradicionales aún lo cultivan. Si te gustan las alcachofas y quieres traer de vuelta una verdura que alguna vez fue un manjar, el cardo es una elección excelente para tu huerto. Los rams, también conocidos como puerros silvestres, son una variedad de Allium silvestre apreciada por su intenso sabor a ajo y cebolla. Originarios de América del Norte, estos vegetales eran recolectados cada primavera por familias de los Apalaches y colonos pioneros. Nuestros abuelos usaban los rams en sopas, huevos revueltos, salsas y encurtidos, aprovechando su sabor fuerte y picante. A diferencia de los puerros comerciales, los rams son más pequeños, con hojas verdes tiernas y bulbos blancos, y prosperan mejor en áreas boscosas y sombreadas. Como tardan años en madurar y son difíciles de cultivar, siguen siendo una rareza y a menudo se recolectan en la naturaleza. Su corta temporada de crecimiento y su sabor intenso los han convertido en una delicatessen en la alta cocina, apareciendo en restaurantes de primer nivel durante la primavera. Aunque han sido sobreexplotados en algunas regiones, los rams pueden cultivarse en huertos caseros con paciencia. Si amas las verduras aromáticas y silvestres y disfrutas de la recolección de temporada, los rams son una joya olvidada que merece volver. El perejil de Hamburgo es un vegetal de raíz antiguo, parecido a la chiribía pero con un distintivo sabor a perejil. ¿Por qué esta planta versátil era tan esencial en las cocinas del pasado? A diferencia del perejil común, que se cultiva por sus hojas, el perejil de Hamburgo se aprecia por su raíz blanca gruesa, utilizada en sopas, guisos y platos asados. Nuestros abuelos lo valoraban porque sus hojas podían usarse como hierba aromática, mientras que la raíz aportaba un sabor profundo a caldos y comidas abundantes. Con un gusto similar al apionabo y al perejil combinados, el perejil de Hamburgo fue un ingrediente clave en la cocina alemana y de Europa del Este. Aunque ha desaparecido de la mayoría de los supermercados, sigue siendo una opción favorita entre los jardineros tradicionales que buscan verduras sabrosas y olvidadas. Es fácil de cultivar, prospera en climas frescos y es una excelente opción para quienes desean un vegetal con valor histórico y culinario. Si buscas un ingrediente único y versátil, el perejil de Hamburgo merece un lugar en tu huerto. El tomate Amish Paste es una de las mejores variedades heredadas para hacer salsas y conservas. Cultivado originalmente por la comunidad Amish, este tomate tiene un sabor dulce y profundo y una textura carnosa, perfecta para platos cocinados a fuego lento. A diferencia de los tomates industriales, que han sido modificados para lucir uniformes, los Amish Paste tienen una forma irregular, similar a una ciruela grande, y pueden alcanzar un gran tamaño. Nuestros abuelos dependían de esta variedad para hacer salsas de tomate espesas, sopas y salsas que duraban todo el invierno. Las plantas son resistentes y muy productivas, lo que las convierte en una elección ideal para los huertos caseros. Mientras que la agricultura comercial ha impuesto híbridos más resistentes al transporte, los jardineros que priorizan el sabor siguen eligiendo los Amish Paste. Si amas las salsas caseras y los sabores auténticos, este tomate es un cultivo imprescindible. Nos recuerda cómo, en el pasado, la prioridad era el sabor, no la apariencia. La lechuga Winter Density es una variedad heredada rara que combina la textura crujiente de la lechuga romana con la forma compacta de la lechuga mantequilla. A diferencia de la mayoría de las lechugas que luchan por sobrevivir en invierno, Winter Density prospera en temperaturas frías, convirtiéndola en un cultivo básico en los huertos invernales. Nuestros abuelos la cultivaban porque podía cosecharse mucho después de que otras hojas verdes se marchitaran. Sus hojas verde oscuro tienen un sabor ligeramente dulce y suave, lo que la hace perfecta para ensaladas frescas, sándwiches o wraps. Las cabezas compactas y bien formadas resisten las heladas, asegurando una fuente confiable de vegetales frescos en los meses fríos. Con el tiempo, las variedades híbridas de lechuga, diseñadas para la producción masiva, han desplazado a la Winter Density, pero sigue siendo apreciada por los jardineros que buscan resistencia y sabor. Si buscas una lechuga tradicional que extienda tu temporada de cosecha y te brinde hojas frescas incluso en invierno, Winter Density es la elección ideal, reviviendo los sabores del pasado. Espero que hayas disfrutado este viaje en el tiempo, explorando estas verduras olvidadas que una vez fueron esenciales en los huertos familiares. ¿Cuáles te llamaron más la atención?
¿Cultivarías alguna en tu jardín? Cuéntanos en los comentarios y ayúdanos a traer de vuelta estos tesoros gastronómicos.